Buenos días. Buenos días. Usted no lo va a creer, pero amaneció ponchado mi carro en la mañana y tengo un poco de problemas en mi cadera, hermanos. Tengo una lastimadura ya muy antigua y por agacharme a cambiar la llanta y hacer el esfuerzo ando un poquito largo. Así que si me veo un poquito derechito, no crea que estoy como robot, ¿verdad? Es por ello. Gracias a Dios, hermanos, primeramente doy gracias a Dios porque me da la oportunidad, hermanos, de estar aquí con ustedes, aquí en esta congregación. Es la primera vez, hermanos, la primera vez que puedo estar aquí con ustedes y es una gran bendición para mí. También gracias a Dios doy por hermanos que nos ha hecho la invitación y sobre todo, hermanos, el principal agradecimiento es por el gran privilegio de poder exponer la palabra, hermanos. Realmente es una gran responsabilidad, pero es un gran privilegio, hermanos, el poder participar de lo que es la exposición de la palabra de Dios, puesto que la palabra es tan importante, hermanos, que a través de ella ha sido edificada la parte espiritual de la iglesia de nuestro Señor. Es tan importante, hermanos, que cuando nosotros no nos dejamos guiar por la palabra, entonces hay múltiples problemas. Decía nuestro hermano hace un momento en el estudio, directamente cuando no hay una dirección escritural, hermanos, hay de todo. Cada uno quiere ganar para donde él cree más conveniente. El detalle, hermanos, es que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos la bendición de que conocemos, hermanos, conocemos la palabra de Dios. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, entonces tenemos un avance al 100% sobre todos los demás. Como decía nuestro hermano hace un momento, yo soy miembro de la Iglesia de Cristo hace apenas 18 años. Y digo apenas 18 años, hermanos, porque sé que muchos de ustedes tienen toda una vida dentro de la iglesia. A mí me hubiera encantado que mi papá fuera cristiano. Me hubiera gustado que mi abuelo fuera cristiano. Me hubiera gustado crecer en una familia, hermanos, donde se hablara de los valores de Dios, como hoy se habla en la familia de su servidor. Y como estoy seguro que en muchas familias de donde están ustedes se hace. Me hubiera gustado mucho eso. No tuve ese privilegio. El plan de Dios era otro. Y estamos en este lugar de acuerdo al plan de Dios. Pero, hermanos, desde el momento en que su servidor ha llegado a la iglesia del Señor hace 18 años, 2000 a 2018, he tenido la plena certeza de que el hombre y la mujer que buscan a Dios y que están en Dios solamente deben tener un propósito en mente. Y de ahí puede desglosar todos los que usted quiera. El servicio, la unidad, la oración, todo. Pero solamente un propósito en mente. Y ese propósito es alcanzar la vida eterna con nuestro Dios. No hay más, hermanos. De ahí parte todo. Cuando el hermano me hace la invitación y me dice que el tema es abierto, creo que se complican más las cosas, ¿verdad? Porque luego no sabe uno qué predicar. Otra vez que me invites, hermano, por favor, dame el tema, ¿no? Si hay una próxima vez. A veces, hermanos, cuando uno le da el tema abierto, dices, ¿qué les digo a los hermanos? ¿De qué les hablo? Solamente voy a tener una oportunidad de hablarles. ¿Qué les puedo decir? Pero, como debe de ser, hermanos, en cualquier siervo de Dios, la oración te lleva y te guía exactamente a lo que el pueblo de Dios necesita saber. Y sinceramente, hermanos, yo creo que, como les dije desde el principio, desde hace ya 18 años, estoy seguro de esto, sigo estando seguro y no desistiré de predicar. A donde usted tiene que ver siempre es hacia la vida eterna con Cristo, nuestro Señor. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según Juan, capítulo 14. Evangelio según Juan, capítulo 14. Vamos a leer del verso 1 al 3.
Así dice la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Todos tenemos, hermanos, textos favoritos de la palabra de Dios, ¿verdad? Desde que llegamos nosotros a la iglesia, cada uno en particular, cuando empezamos a crecer, si somos desde niños, jóvenes, empezamos a grabarnos textos favoritos, ¿verdad? Hay textos generales que conoces, como, no sé, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Casi la mayor parte de la iglesia lo conoce, ¿verdad? Juan 3:16, textos que se manejan, pero tú particularmente tienes textos que a ti, cuando estás cansado, cuando estás triste, cuando estás alegre, tienes en particular algún tipo de sentimiento, te acuerdas de ese texto. A mí este texto me emociona, hermanos. Este texto me traslada a otra forma de pensar y de sentir. Este texto me lleva, hermanos, a pensar directamente en lo que Jesucristo hizo por mí, por lo que pasó y a dónde me va a llevar. El sermón, hermanos, es vivir para trascender. Realmente, hace un momento nuestro hermano Amaya dirigía un coro, ¿verdad?, que hablaba de trascender. Me gusta mucho la forma cómo compone nuestro hermano los coros, porque son muy pegajosos, ¿verdad? Y los puedes cantar no con mucha dificultad, y eso es hermoso. Es una gran bendición de parte de Dios. Y le decía a mi esposa, bueno, ¿quién le dijo al hermano que iba a hablar de la trascendencia, verdad? Y luego pasa mi hermano Soto y hace una pregunta: ¿para qué estamos aquí? Y yo también iba a hacer esa pregunta, pero ya no la hago, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Quién le dijo al hermano que yo iba a hablar de eso? Creo sinceramente, hermanos, que el Espíritu Santo es el que maneja y mueve cada una de las cosas dentro del cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros entramos en esa parte del Espíritu Santo, nos decimos, el Espíritu Santo dice y hace exactamente lo que tú y yo necesitamos. Y Él no se equivoca, mis hermanos. Así es de que cuando nosotros leemos esta parte de la Escritura, hermanos, nosotros tenemos que entender que el hombre debe estar enfocado específicamente en eso. Como dije, de ahí se puede desglosar lo que usted quiera. Pero enfóquese específicamente, como dice Hebreo, ¿verdad?, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Hebreos capítulo 12 y verso 2, si mal no recuerdo. Siempre debemos estar ahí. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros tenemos que llegar a la meta. Nosotros tenemos que trascender, tenemos que brincar. La palabra trascender, hermano, significa, en términos filosóficos, porque hay el término común y el término filosófico. Trascender es pasar de un ámbito a otro, atravesando el límite. Brincar lo que te estorba para llegar al lugar. Y nosotros, hermanos, tenemos que trascender a la eternidad con nuestro Dios. Y realmente de eso se trata, hermanos. Nosotros podemos hoy en día aprender. A mí me gusta mucho la historia, personalmente. Me gusta mucho la historia, soy amante de la historia. Todo lo que pueda estudiar de la historia me gusta, me encanta, me gusta saber cómo se fundó las primeras civilizaciones, todo me gusta. Y podemos nosotros ver y decir, bueno, hay hombres que han trascendido, ¿verdad? Podemos, por ejemplo, citar los filósofos griegos, aquellos tres consecutivos, ¿verdad? Sócrates, Platón, Aristóteles, la antigua Grecia, esos filósofos que tú escuchas su nombre y dices, ellos son filósofos, ¿verdad? Ellos sabían de lo que hablaban, ellos crearon varios pensamientos, ellos intentaron hacer algo nuevo y trascendieron. Podemos nosotros pensar también en grandes obras como la de Alejandro Magno. En 13 años cambia por completo el sentido cultural, político del lugar donde estaba. 13 años le bastaron. Tú dices, hombre, lo que trascendió.
De ahí puedes pensar en Cristóbal Colón, puedes pensar Galileo Galilei en términos científicos, puedes pensar en muchas personas, ¿verdad? Más cerca de Gandhi, Nelson Mandela, personas que tú dices, pienso en ellas y son personas que trascendieron. Pero realmente, hermanos, esa forma de trascender a nosotros no nos lleva a ningún lado. Realmente no te sirve de nada. Puede que te recuerden y puede que sean, que digan los hombres, bueno, lo que Sócrates escribió, lo que Platón, los tratados, todo, te recuerdan. Pero realmente, hermanos, la única forma y la única manera de trascender de la manera correcta y de la manera que necesitamos trascender es estar en Cristo para llegar a la vida eterna. No hay más, hermanos. Si usted está en este pensamiento, si usted está en esta idea, usted va a pensar y va a decir, lo que Cristo me está diciendo aquí es exactamente lo que debo hacer. Y lo demás, hermanos, vamos a decir como en palabras de Cristo, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas que, hermanos, serán añadidas. Literalmente ese es el detalle, hermanos. Nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios, tenemos que buscar trascender con Cristo. Y lo demás, hermanos, créanme, se da por inercia. Hay ocasiones, hermanos, que batallamos para entender estos conceptos y decimos cosas tan sencillas, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Pero es importante, por ejemplo, el apóstol Pablo, textos que conocemos muy bien. Colosenses capítulo 1 y verso 13, dice el apóstol Pablo que Dios, nuestro Padre Celestial, nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas, del lugar donde no estábamos con Dios, ahora al reino de su amado Hijo. Eso es ahora, en este momento. Cuando nosotros estábamos sin Dios, sin fe, sin Cristo y sin esperanza, Dios nos toma y a través de la fe nos traslada y nos pone en el reino de su amado Hijo, donde estamos ahorita. Y estamos bien y estamos agradecidos con Dios por ello. Pero esto es solo la antesala, hermanos, de lo que realmente estamos buscando. Porque lo que estamos buscando no tiene que ver con una carrera universitaria, que es importante, muy importante. Lo que estamos buscando no tiene que ver con saber 3 o 4 idiomas. Lo que estamos buscando no tiene que ver con que mis hijos y mis hijas sean unas personas de provecho para la sociedad, que es parte de, como dije. Pero no estamos buscando eso en el reino del amado del Hijo de Dios. No estamos buscando eso, hermanos. Estamos buscando llegar a la vida eterna. Y déjeme le digo algo. Si usted y yo nos detenemos en la carrera antes de llegar a ese lugar, hermanos, ¿sabe de qué le va a servir? Todo lo que haya realizado, así haya estado 20, 30 o 40 años en la iglesia, si usted se detiene antes de terminar la carrera, ¿sabe qué es lo que va a recibir? ¿Qué es lo que va a lograr? ¿Y qué es lo que va a tener? Nada. Absolutamente nada. Y realmente de eso se trata, mis amigos. Cuando nosotros leemos el Evangelio según Juan y cuando nosotros leemos estas palabras, cuando Cristo dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creéis en Dios, creed también en mí. Decimos, bueno, Señor, es cierto. Nosotros tenemos que pensar en ello. Realmente nuestro Señor Jesucristo, las palabras que dice son hermosas, hermanos. Al final del verso 3, lo que acabamos de leer, cuando Él dice, cuando les prepare el lugar y ya esté todo listo, entonces regresaré, los tomaré conmigo y me los voy a llevar para que donde yo estoy, dice, vosotros también estéis. Realmente ese es el punto importante. Realmente esto es lo que nosotros debemos aprender, desarrollar y practicar. Porque si no, hermanos, entonces toda nuestra carrera será en vano. El apóstol Pablo escribe en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos 6 y 7, su final de la carrera. Y dice, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Él pasó por mucho, usted puede ver su ministerio en la palabra de Dios. El apóstol Pablo pasó por muchas cosas, pero él cuando escribe las epístolas a Timoteo, estamos
cerca del final del apóstol. Y cuando él dice estas palabras, he terminado la carrera, ¿sí? He peleado la buena batalla. Pero dice algo muy importante: he guardado la fe. Así es de que como ha guardado la fe, él está seguro, verso 7, no sé si me estoy equivocando un poquito en el versículo. Como él está seguro, hermanos, que ha guardado la fe, entonces dice: por lo demás, me espera la corona de vida, la cual me dará el Señor Dios, porque Él es justo, ¿verdad? Realmente, hermanos, se trata de terminar lo que comencé. ¿A quién le gusta, hermanos, hacer un trabajo y luego que llegue alguien y te diga: ese trabajo no sirve de nada? Si tienes tiempo, vuélvelo a hacer. Y si no tienes tiempo, ¿qué va a pasar con ese trabajo? Se perdió. ¿A quién le gusta eso? ¿A quién le gusta que cuando llegues al final de un proyecto, en la escuela, en tu trabajo, en ingeniería, en donde estés, llegas al final de un proyecto y le pones el punto final y dices: aquí está, y el que está encargado de valorarte tu trabajo te dice: no sirve tu trabajo de nada? ¿Te gustaría que te digan eso? Entonces, hermanos, hay que poner atención a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice literalmente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo hace la aseveración: no tengas miedo, no estés turbado, no estés acelerado, no te preocupes. ¿Tienes fe en Dios? Pues ten también fe en mí. Y sería algo sencillo, ¿verdad? Decir que la fe es el primer punto para poder trascender a la eternidad. Parece algo sencillo para nosotros porque sabemos que el escritor de los Hebreos escribe, ¿verdad? Capítulo 11, verso 6, que sin fe, ¿qué dice la palabra? Es imposible agradar a Dios. Porque todo el que se acerca a Dios tiene que creer que hay Dios y que es galardoneador de los que le buscan. Tiene que saber que Dios, tiene que creer en su corazón que Dios le va a otorgar la vida eterna. Es sencillo tener fe, es sencillo decir que la fe la necesito para llegar a la eternidad. Pero por ejemplo, hermanos, no era tan sencillo, por ejemplo, para Gedeón. ¿Usted se acuerda? Capítulo 6 del libro de los Jueces. Cuando Gedeón y todo el pueblo de Israel están siendo dominados por los madianitas y se tenían que esconder, hermanos, para poder hacer sus cultivos, ¿verdad? Y luego cultivaban y hacían lo que podían, recogían y se iban y se escondían a las cuevas para que no se los quitaran. Y Gedeón está haciendo esas actividades cuando llega el ángel de Jehová y le dice: varón esforzado y valiente, ¿verdad? Ahora, aquí está Jehová contigo. Y Gedeón le pregunta: a ver, si Dios está con nosotros, ¿por qué está pasando todo esto? Gedeón le dice al ángel: ¿dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos dijeron de Dios? Nos dijeron de Dios, ¿dónde están? A veces la fe, hermanos, a veces la fe cuesta. No siempre es lo mismo. No siempre estás con una fe que tú dices: yo creo firmemente en Dios y aunque esté pasando lo que esté pasando, voy a seguir firmemente. No siempre estás así. Tenemos que ser sinceros en esto con nosotros mismos. Hay luchas, hay pruebas y hay formas en las que uno tiene que superar. Gedeón dice: ¿cómo puede ser posible esto? No puede ser que en el Dios que mis padres me decían que nos hizo cruzar el mar, que el mismo Josué partió el río Jordán, este mismo pueblo que gritando tumbaba una muralla, ¿cómo puede ser posible que ahora ese Dios esté permitiendo que pase esto? Sabemos que la historia es otra cosa, ¿verdad? Y sabemos por qué decían estas palabras. El pueblo estaba alejado de Dios. Pero es difícil a veces, hermanos, cuando entramos en pensar que la fe es sencilla. Decimos: no, creer en Dios es fácil. No, no es fácil, hermanos. Si fuera fácil, créame que este edificio ya hubiera sido tumbado, hubiera tenido que hacerse uno más grande en este mismo lugar y una planta alta y hacer otra. Porque si eso fuera fácil, bueno, esto estaría pasando. El año pasado estuve en Durango, hermanos.
nuestros hermanos de la calle Independencia. En un edificio, no sé cuántos tenga este edificio, cerca de 70, yo creo, hermano, más o menos. Aquel edificio tiene 62, 64 años aproximadamente, hermanos. ¿Sabe cuántos hermanos había en la predicación? No más de 20. Pero es un edificio, ¿verdad? No pasa nada. Tal vez muchos hermanos de los que estuvieron ahí, estuve viendo las fotos, hermanos, de edificio lleno, estuve viendo todo lo que pasaba ahí. Tal vez muchos hermanos que estuvieron ahí, tal vez, no tengo certeza, hayan detenido su camino. ¿De qué les va a servir y de qué les está sirviendo lo que realizaron? La fe fue probada, ¿cierto? La fe fue puesta a disposición y no escucharon la palabra de Cristo que decía: creéis en Dios, creed también en mí. Ese es el detalle para nosotros, hermanos. Es necesario que creamos en ello, hermanos, porque si no, entonces, hermanos, tristemente, vamos a llegar a la parte donde lo que dice Cristo no se va a realizar en ti y en mí. Porque la parte principal es creer. ¿Por qué? Porque enseguida dice Cristo: cree en lo que te estoy diciendo, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice el Señor. No tengo por qué mentirte, dice Cristo. Si no hubiera, yo te lo hubiera dicho, pero las hay. Y voy, dice el Señor, a preparar lugar para vosotros. Las promesas de Dios, hermanos, la más importante es, entre todas las promesas de Dios, es la eternidad. Y me atrevo a decir que es la más importante porque lo estoy repitiendo cada momento, porque la idea es que se te quede grabado eso. Me atrevo a decir que es lo más importante porque si no llegas, no ganas nada, hermanos. Nada. Cuando todos, estoy seguro que hemos tenido luchas, todos, sin excepción. Si hay alguien que no, bueno, me levante su mano y me siento con él para que me diga cómo le ha hecho, ¿verdad? Pero creo que todos hemos tenido luchas, todos. Su servidor ha tenido luchas. Y un varón una vez me dio un consejo. Y lo recuerdo muy bien y me gusta compartir. Me dijo: mira, hermano, si tú te detienes, todo lo que hayas hecho, poco o mucho, no servirá de nada, número uno. Número dos, tú le estás diciendo a tus hijos, a tu familia, a tus conocidos y a tus amigos que lo que hacías era una mentira porque no quedaste firme en ello. Dijo, y número tres, tu vida no tendrá sentido. Cuando escuché eso dije, ¿cómo Dios usa a personas para hacerte entender y ver realmente lo que eres sobre la tierra? Cuando hablaba el hermano Maya de la alabanza, me venía a la mente el versículo de Isaías capítulo 43 y verso 7, cuando dice: a todos los llamados de mi nombre, dice el profeta, bueno, dice Dios a través del profeta, a todos los llamados de mi nombre, a todos los que he creado, a todos los que formé, a todos los hice, dice Dios, para gloria mía los hice. Para que Dios se pudiera gloriar en ti y en mí, es decir, que Dios te vea como alguien orgulloso de ti. Cuando tú alabas a Dios, cuando tú vives en Dios, cuando tú vives la forma en cómo estás buscando la eternidad y la gente te ve, Dios dice: ese es mi hijo, esa es mi hija, que están firmes en lo que yo les estoy prometiendo. Así que, mis hermanos, realmente nosotros debemos tener bien presente eso. Es cierto, a veces no es sencillo, hermanos. Cuando Moisés va allá en el Éxodo capítulo 3, cuando se presenta ante Dios y le dice Dios: ve y saca a mi pueblo, porque yo soy un Dios poderoso, porque yo soy un Dios fuerte, porque me he acordado de la aflicción. Y dice Moisés: sí, Señor, yo sé que tú eres todo eso, pues te estoy viendo y te veo grandioso. Pero
cómo van a saber de ti? Y dice Moisés, ¿cómo le hago para decirles que tú eres su Dios? Moisés dudaba, hermanos, de la palabra, de la promesa que Dios le estaba dando. A veces nosotros no pensamos en lo grandioso que es la palabra de Cristo al decir, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es una palabra enorme, hermanos. Usted me puede decir, como todos los evangelios, sí. Pero esto habla de la eternidad. Habla de su lugar, de su lugar donde va a permanecer eternamente. ¿Se imagina eso? ¿Se imagina usted estar en paz en su casa, con sus hijos, en armonía, todos bien, a gusto, sus hijos portándose bien, sus hijos teniendo una buenas calificaciones? No, normal, ¿verdad? ¿Se imagina usted eso lo ve y dice, esto es hermoso? Pues la eternidad no tiene comparación con eso, mis hermanos. Y esto es lo que tenemos que trabajar aquí, es verdad. Pero si todo lo que trabaja usted aquí no le da para llegar a la eternidad, todo lo de aquí, ¿qué cree? Aquí se queda. No sirve de nada. Si usted no gana la eternidad, lo que trabajó con sus hijos, lo que trabajó con su familia, lo que trabajó con sus amistades, lo que literalmente haya hecho o deshecho materialmente hablando, no va a servir de nada. Y a veces decimos, pues entonces, ¿qué caso tiene esforzarnos? Pues tiene mucho, ¿verdad? Porque realmente de eso vivimos. Nosotros no podemos simplemente irnos a las cumbres allá en el Tíbet como los monjes, ¿verdad? Y apartarnos de todo para decir, vamos a santificarnos, a decir, no vamos a hacer nada, no vamos a matar ni una mosca porque es creación de Dios. Eso no funciona, mis hermanos. Funciona el que tú te esfuerces, que estés en una universidad, que estés en una carrera, que estés en una empresa trabajando, dedicando tus horas a la empresa, pero que todos los que están ahí vean en ti que tú tienes un propósito claro, que es ir a la eternidad. No es sencillo eso. No es sencillo. Porque tú tendrías que estar siempre pensando en que Cristo te dice que hay un lugar con el Padre y que está preparando un lugar para ti. A veces, hermanos, nosotros tenemos este problema porque cada uno hace, hermanos, de acuerdo a lo que cree conveniente. Volvemos al principio. Si no haces lo que dice la Escritura y haces lo que tú crees que está de acuerdo a lo que tú piensas, entonces normalmente tiendes a equivocar. A veces te das cuenta rápido, a veces no. A veces cuando ya llegas al límite dices, me equivoqué. Y ahora tienes que regresar. Pero realmente, hermanos, si tu mente está en esa dirección, vas a poder entender las últimas palabras de Cristo cuando dice, si me fueren y les prepararé el lugar, entonces dice el Señor, voy a volver, los voy a tomar conmigo y los voy a llevar donde yo estoy, para que todos estemos juntos. Esto, hermanos, es algo que nosotros debemos de analizar, porque el apóstol Pablo dice, hermanos, allá en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 23, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado, hermanos, irreprensible. ¿Para cuándo? Para cuando venga la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde está el detalle para ti y para mí. Si tú, como hijo de Dios, como hija de Dios, no te guardas para ese momento, mi hermano, mi hermana, vamos a tener complicaciones. Y complicaciones graves. Porque puede ser, hermanos, que por lo que hemos luchado y por lo que hemos trabajado durante todo este tiempo, se nos venga abajo. ¿O quién puede asegurarme que ya tiene lista
su entrada a la eternidad. Como diría el apóstol Pablo, la más sencillo y más fácil para nosotros. Filipenses capítulo 1 y verso 21. Para mí el vivir es Cristo. ¿Qué dice, hermanos? ¿Quién de los que estamos aquí pudiera levantar su mano y decir, ahorita, Señor, ahorita que muera, para irme directo contigo? Vámonos. ¿Verdad? Vámonos, Señor. Debe haber firmeza en ti. Debe haber una seguridad en ti. Porque si no hay una seguridad en ti, entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Decía mi hermano. ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Vienes a ver si se te pega algo de la palabra de Dios? ¿Vienes a ver si funcionas como cristiano? ¿Vienes a ver si manejas las cosas correctamente? No. Vienes porque estás seguro que quieres estar en la eternidad con Dios. ¿O no, mis hermanos? Amén. De eso se trata, hermanos. De eso se trata nuestra vida. Yo le decía a mi hermano Luis, ¿cuánto tiempo tenemos para el sermón, hermano? Porque acabo de terminar la introducción. ¿Cuánto tiempo tenemos para el sermón? Decía mi hermano Luis. Pues media hora, 45 minutos, o cuando se empiezan a mover, ¿verdad? Bueno, estoy viendo el reloj y no sé cómo, pero siempre el reloj está en contra mía, hermanos. Y yo creo que de todos los que predicamos la palabra, ¿verdad? Siempre el reloj, cuando ya acuerdas, ya está encima de ti. Así es de que, hermanos, yo quiero sinceramente que quede en su mente y en su corazón el mensaje de Dios. En la oración se decía, ¿verdad?, que sea predicado el mensaje de Dios, que sea predicada la palabra de Dios. Y yo quiero que esté en tu corazón, en tu mente, el mensaje de Dios, no el mío. No te preocupes por mí. Si no recuerdas mi nombre, tampoco te preocupes. Si lo quieres saber, pregúntame. Pero no es mi preocupación esa. Mi preocupación es que recuerdes que Cristo te dice, ten fe, porque hay un lugar para ti en la eternidad y porque cuando venga te voy a llevar a Él. Eso es lo que quiero que recuerdes. Pero quiero que recuerdes que tener fe no siempre es sencillo. Que saber que hay una casa eterna no siempre te es fácil reconocerla. Y que guardarte, como dice la palabra, irreprensible cuando Él venga, a veces se batalla. Realmente dice la carta a Santiago, capítulo 1, que nosotros, hermanos, somos probados. Déjame leer el texto para no parafraseárselo. Santiago capítulo 1, versos 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice Santiago, produce paciencia. Y decía un hermano, produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Es decir, ¿cómo produce paciencia? Y bueno, lo que tú no sabes es que la paciencia es resistencia, es aguantar, es soportar, es tener esa firmeza de que pase lo que pase, tú estás esperando la promesa de Dios. No es fácil, hermanos, empezar a ver el mundo diferente. Se los digo como alguien que ha sufrido esta transición. Tenía 27 años, no hagan cuentas porque van a sacar mi edad, ¿verdad? Tenía 27 años cuando llegué a la iglesia, en el año 2000, 27 años. Iba a cumplir 28. Tenía ya 10 años viviendo con mi esposa. Ahorita acabamos de cumplir, le decía al hermano, 28 años de casados en este mes. Pero yo viví 10 años, mi esposa y yo vivimos 10 años apartados de la iglesia, fuera de los planes de Dios.
Y viví una transición, ¿no? Hice un recorrido, hermanos, que me ha enseñado literalmente a valorar que Dios tiene para mí la vida eterna preparada. Porque pude ver las dos cosas, ¿verdad? Hay veces, hermanos, que nuestros hijos tienen ese problema. Han visto cosas bonitas, cosas buenas, cosas agradables, y eso es perfecto. Como les dije, yo anhelaba eso, anhelé eso. Ahora quiero y anhelo que mi hijo, si llega a tener hijos, digan: mi abuelo es cristiano, mi papá es cristiano, mi abuela es cristiana. Es una familia de Dios. Se puede, hermanos. Pero a veces eso, a los que no tienen no tuvieron esa oportunidad, hace que vean las cosas diferentes. Y de todo necesitamos en la iglesia, ¿no? Tanto una visión como la otra. Y tenemos que entender claramente que si nosotros no hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos, como dice nuestro Señor Jesucristo, si no crees en Dios, si no crees que hay un hogar, entonces cuando venga me voy a llevar a los que sí creen y me voy a llevar a los que están seguros de que hay un hogar. La pregunta para ti y para mí hoy es: ¿tú crees realmente que hay un lugar para ti en la eternidad? ¿Tú crees realmente que ese lugar, que esa morada es como dice el apóstol Pablo allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1, cuando dice que cuando nuestro cuerpo material se deshiciere, dice: tenemos de Dios que una casa, una residencia, un lugar hermoso, pero no de 4 paredes, un lugar espiritual, esperándote, para ti, para mí. El chiste es que cada uno, hermanos, haga lo posible por llegar. Tú y yo, dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 1 y verso 3, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, en Cristo, ¿cierto? Amén. Pero tú y yo seguimos siendo personas libres. ¿Sabías eso? Sigues siendo una persona libre, pero soy siervo de Cristo, sí. Eres un siervo de Cristo por tu libertad, por tu decisión. Tú quieres ser siervo de Cristo, tú quieres ser sierva de Cristo. Y el día que tú no lo quieras, Dios va a respetar tu decisión. Pero eso no es para nosotros, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, el último versículo: nosotros no somos de los que se detienen, ¿verdad? No somos de los que retroceden, sino somos de los que perseveramos para llegar. Tú y yo somos escogidos. Tú y yo tenemos la decisión. Tú y yo tenemos la oportunidad de llegar a esa morada que Jesucristo fue a preparar para ti y para mí. No depende de Dios, porque Él ya mandó a Jesucristo. No depende de Jesucristo, porque Jesucristo ya murió por ti. ¿De quién depende? De nosotros. Si no llegas a la eternidad, no le eches la culpa a nadie. Si no llegas a la eternidad, es porque no pusiste en tu corazón toda la fe, toda la creencia en ese hogar, y Cristo no te llevará. Pero si lo haces, entonces esta palabra es para ti. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hoy pues para allá, preparad lugar, y vendré otra vez, y los tomaré a mí mismo, y donde yo estoy, ustedes también estarán. Que Dios los bendiga. Voy a invitar a estar de pie. De himnos y coros de la Iglesia de Cristo vamos a cantar unos 68. Unos 68, prepara. Vamos
¿Qué harás? Si Cristo viene hoy, podrás decir yo listo estoy. Sabes que un día volverá, piensa que puede ser hoy. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Hermanos, el día de